Imagina que tienes 8 o 9 años. Tus padres te llevan al cine o ponen una película en la tele y te dicen, es animada, es para niños, seguro te va a gustar. La pantalla se enciende y aparece una niña curiosa con un impermeable amarillo explorando su nueva casa. Al principio todo parece muy inocente, incluso mágico, hasta que ella descubre un pasadizo secreto. Y detrás de esa puerta no hay un mundo de hadas ni de sueños, sino otro mundo. Un mundo igual al tuyo, pero demasiado perfecto, demasiado falso. Y allí te espera alguien que dice ser tu madre. Una madre con ojos de botón, una madre que sonríe, que te ofrece dulces, que promete darte todo lo que quieras, pero a cambio de algo muy pequeño, tu alma. Ese fue el choque que millones de niños y adolescentes vivieron en el 2009 al ver Coraline, la adaptación cinematográfica del libro de Neil Gaiman, una película que, aunque fue vendida como un cine familiar, traumatizó a más de uno y al mismo tiempo se volvió un clásico del terror moderno. En este video vamos a explorar a fondo quién es Neil Gaiman, cómo llegó a crear esta historia, las polémicas que está viviendo él actualmente, el origen de Coraline, las diferencias que existen entre el libro y la película y también las polémicas que giran en torno al propio Gaiman, porque incluso él también tiene ese otro lado que muchos prefieren ignorar. Vamos desde la persona que creó toda esta historia, Neil Gaiman. Neil nació en Inglaterra en 1960 en una familia judía de clase media y desde niño él devoraba los libros, amaba las historias de fantasía y terror, las crónicas de Narnia, Alicia en el País de las Maravillas y, por supuesto, los cuentos oscuros de los hermanos Grimm. Pero había algo en él que lo diferenciaba de otros niños y es que él no solo quería escuchar historias, él quería crearlas. Él cuenta que desde los 8 años aproximadamente empezó a escribir pequeñas narraciones, siempre con un aire extraño, como un poco retorcido, y es que mientras sus compañeros soñaban con ser astronautas o futbolistas, Neil soñaba con inventar universos. Con el tiempo, él se convierte en periodista y entrevista a autores como Alan Moore y Stephen King. Y poco a poco esa cercanía lo inspiró a lanzarse como escritor. En los 80 cómics que él publicó, que hoy son de culto, como The Sandman, que mezclaba mitología, terror y poesía, y pues empezó a forjar como ese sello de crear mundos donde lo cotidiano se encuentra con lo perturbador. Gaiman siempre ha dicho que escribir para niños no significa escribir historias felices. Para él, la infancia está llena de miedos, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solo, a que tus padres no estén cuando los necesitas, y precisamente esos miedos son lo que él decidió transformar en historias. Esa filosofía fue la que dio origen a Coraline. La historia de Coraline empezó casi por accidente. Neil Gaiman quería escribir un cuento para su hija pequeña y algo que fuera como un cuento de hadas moderno, pero un día, mientras escribía rápido, se equivocó de letra y en lugar de poner Caroline, escribió Coraline y pensó, vaya, ese es un nombre extraño, ¿quién será Coraline? Desde ese simple error nació el personaje. Gaiman empezó a imaginar a una niña curiosa que se muda con sus padres a una casa nueva y en esa casa hay una puerta cerrada. Lo que hay detrás no es un tesoro ni un mundo como Narnia, sino un lugar que parece idéntico a su hogar, pero falso. Un lugar gobernado por la otra madre, una criatura con botones en lugar de ojos que le ofrece una vida perfecta si acepta coserse botones en sus propios ojos. Lo más inquietante es que Gaiman se tardó 10 años en terminar el libro. ¿Pero por qué? Porque cada vez que lo escribía, sus hijas le decían, papá da demasiado miedo, y él como que lo dejaba en pausa, hasta que una de ellas, ya adolescente, le dijo, papá, ahora sí quiero que lo termines. Cuando Coraline salió en el 2002, muchos editores dudaban, Neil está seguro de que esto es para niños, es demasiado aterrador. Pero el libro se publicó y para su sorpresa, los niños lo adoraron. ¿Por qué? Porque aunque daba miedo, era un miedo que podían enfrentar. Coraline era valiente y los niños se sentían valientes con ella. El libro ganó premios, fue traducido a decenas de idiomas y pronto Hollywood tocó la puerta. De las páginas al cine, Coraline en stop motion. La película llegó en el 2009 y fue dirigida por Henry Selick, el mismo creador del extraño mundo de Jack, y ahí es donde todo explotó. Selick decidió adaptar la historia en formato stop motion,
una técnica que hace que todo se sienta artesanal, como si los personajes fueran muñecos vivos. La estética era oscura, con colores apagados y atmósfera inquietante, y Coraline con su impermeable amarillo se convirtió en un ícono. Lo curioso es que la película fue promocionada como un cine familiar, pero la realidad es que muchos niños salieron aterrados del cine. Las escenas de la otra madre transformándose en una araña gigante o la revelación de los niños fantasmas con ojos cosidos marcaron a toda una generación. Y esto no fue un error. Neil Gaiman dijo: los niños necesitan historias que les enseñen que los monstruos existen, pero que también se les puede vencer. La película fue un éxito y recaudó $120 millones y se volvió un clásico inmediato. Hasta hoy, en redes sociales, miles de personas comparten cómo Coraline fue la película que más los asustó en la infancia y al mismo tiempo la que más aman. Diferencias entre el libro y la película. Bueno, aunque la película es muy fiel al libro, hay varias diferencias claves. El personaje de Wybie en el libro no existe y los productores querían darle a alguien con quien hablar. En el libro, la película es más oscura, más frío y directo, y la otra madre es menos caricaturesca y más inquietante. El final. En el libro, Coraline tiene un enfrentamiento más largo y psicológico con la criatura, mientras que en la película se vuelve más visual. Estas diferencias generaron muchos debates entre los fanáticos del libro. Yo siento que tanto en el libro como en la película de verdad dejaron una marca imborrable. El lado oscuro de Neil Gaiman. Creo que no podemos hablar de Coraline sin hablar de Neil Gaiman, la persona que creó todo esto. Y aunque es muy admirado, también tiene unas polémicas un poquito turbias. Y quiero ser muy respetuosa con esto porque todas estas cosas son especulaciones y por más que investigué, no hay un veredicto final que diga la verdad. Pero voy a hablar de lo que se dice en la prensa y lo que dijeron las víctimas. En julio del 2024, el medio Tortoise Media publicó una investigación donde varias mujeres acusaron al actor Neil Gaiman de conducta sexual inapropiada. Esta investigación también se presentó como una serie de podcasts que profundizó en los testimonios de 5 de ellas. Poco después, New York Magazine y su sitio Vulture dieron a conocer un nuevo artículo con más acusaciones. En total aparecieron 8 mujeres. Según estos reportajes, las denunciantes aseguraron que hubo situaciones en las que no se establecieron claramente los límites del consentimiento dentro de un contexto de relación. No puedo entrar mucho en detalles porque es bastante explícito lo que dicen ellas allí, pero a todo esto salió en defensa obviamente el representante de Neil Gaiman. Y voy a decir lo que él dijo para que tengan una idea de más o menos lo que estas víctimas dicen que él les hacía. La degradación sexual, la esclavitud, la dominación, el sadismo y el masoquismo pueden no ser del gusto de todos, pero entre adultos que consienten, el BDSM es legal. Y para las personas que no sepan qué es BDSM, yo tampoco lo sabía, pero significa que es un conjunto de prácticas sexuales o de rol que involucran como la dominación y sumisión y control consensuado entre adultos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las mujeres alegan que eso nunca fue consensuado, que sí, esas actividades específicas que mencionan nunca se discutieron ni se acordaron antes de que sucediera. Entonces, ellas alegan que eso fue un abuso, porque ellas no estaban de acuerdo con eso. Pero bueno, quién sabe la verdad, lo que realmente sucedió. Hasta ahora no, como mencioné, no hay un veredicto legal de lo que está pasando, de que si él realmente pues abusó de ellas. Así que no puedo dar como mucha información sobre este caso. Lo que sí es que pues hoy, más de 20 años después de la publicación del libro y más de una década después de la película, Coraline es un clásico de Halloween, es un referente de la animación y es una historia que marcó a millones de personas. Amigos, gracias por llegar hasta acá. Me encantaría que te suscribas, eso ayuda mucho a mi canal. También sígueme en Instagram, aparezco como Jai Business. Allí aviso cuando subo un nuevo video. También estoy haciendo una serie de videos de mi emprendimiento de camisetas estampadas, por si esto te llama la atención y también quieres como ver los videos, interactuar por allá, te lo agradecería un montón. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video.